Muy buenos días, amada iglesia, el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por este día especial, día también de la madre, por lo cual extendemos nuestra felicitación a cada una de las mamitas en este lugar. Que el Señor les bendiga y les guarde y cada día les permita seguir siendo lo que Él les ha llamado a hacer. Amén. Ese instrumento de bendición para su familia, para cada uno de sus hijos y ya algunas para sus nietos también. Y en algunos casos bisnietos. Gloria a Dios. Y qué maravilloso es Dios que providencialmente nuestro texto que sigue en la serie del Evangelio de Marcos está un poco relacionado con esto también. Hoy vamos a ver un pasaje muy interesante del Evangelio. Yo creo que una de las grandes ventajas que da predicar una serie consecutiva en determinados libros de la Biblia es que se puede predicar todo el consejo de Dios, todo lo que Dios tiene que decir, aún con algunos pasajes que a veces en condiciones normales no predicamos o que solo se usarían en ocasiones especiales. Yo no sé si usted ha notado que hay pasajes de la Biblia que son como más populares que otros. Hay pasajes que predica y se predica y a veces lo escuchamos y hay otros pasajes de la Biblia que no son tan comunes ni tan populares, ¿cierto? Hay pasajes de los cuales hemos escuchado muchos sermones, pero hay otros de los cuales nosotros decimos, no, ya, yo creo que esto no se puede profundizar más. Y se habla poco y resulta que sí. Yo le digo a los estudiantes de una escuelita de predicadores que tenemos acá en la iglesia, todo pasaje de la Biblia es predicable. Todo lo que está en la escritura, todo texto que está en la Biblia está allí por una razón. Está en la escritura porque quiere comunicarnos algo de parte de Dios. Está en ese lugar porque Dios tiene algo que decirnos. Ese es todo el consejo de Dios y todo el consejo de Dios es útil para nosotros. Amén. Y nuestro pasaje de la mañana de hoy es uno de esos casos. Y es un pasaje que tiene un doble propósito. Es un pasaje que por un lado quiere mostrarnos de una manera sin igual el interés de Jesús por los niños, por los más pequeños. El interés, la ternura de Jesús. Si hay un pasaje en el cual la ternura de Jesús queda expuesta en su máxima expresión, es el pasaje de esta mañana. El corazón tierno del Salvador. Pero además de esto, el pasaje de esta mañana también quiere comunicar una enorme verdad con relación a nuestra salvación. Y esto es lo que Jesús quería dirigirle como enseñanza a los adultos que escucharon esta enseñanza, que escucharon a Jesús. Esta es una verdad que los discípulos tenían que aprender y que todo aquel que quiera entrar al reino de los cielos debe vivir. Vamos a ver la preocupación de Jesús por los niños, por los insignificantes, por los más pequeños, por los que no tienen nada que ofrecer. Y está, fíjense que inmediatamente después de las declaraciones sobre el matrimonio y el divorcio que Jesús ha anunciado, y las mujeres y los niños que son maltratados, que son abusados, nosotros hemos visto las noticias recientes con relación a esto. Es lo que Jesús va a comunicar en este momento. Las siguientes son las palabras de Jesús y estas acciones y esto que Jesús va a decir le va a dar el valor a nuestra infancia, a nuestros niños. Y el suceso aparece registrado en los 3 evangelios. Los 3 evangelios sinópticos van a registrar este suceso y está conectado, como les decía, con esa pregunta que le habían hecho a Jesús sobre el matrimonio, sobre el divorcio, y está conectado con el pasaje que sigue inmediatamente después. El pasaje que sigue después del que vamos a leer hoy es un pasaje muy conocido que se llama el joven rico. Y para poder entender el pasaje del joven rico, tiene que entender primero el pasaje de cuando Jesús bendice a los niños. Porque hay un enorme contraste, un profundo contraste en este relato, porque cuando veamos el joven rico, este es un joven que parece que va en la ruta correcta hacia el reino y resulta que está fuera del reino. Y acá hay un grupo que parece insignificante que realmente sí está en la actitud y en el camino correcto hacia el reino.
Así que el joven rico parecía ir en el camino correcto, era alguien muy rico, santurrón, religioso, y resulta que está afuera. Pero aquellos que son como estos niños están dentro del reino, es lo que el texto de hoy nos va a decir. Así que ubíquese por favor en Marcos capítulo 10. Y vamos a leer solo 4 versos muy cortos, del verso 13 al verso 16. Y yo he titulado esta enseñanza Ser como niño. Ser como niño. ¿Ya lo tiene? Marcos capítulo 10, verso 13, dice así. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viendo Jesús, ¿qué hizo? Se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Hermoso, ¿no? Este es el cuadro más tierno del Salvador en la etapa final de su ministerio. Este pasaje, como le decía, está en los 3 evangelios sinópticos. Solo que cada evangelista quiere descubrir o quiere presentar algo del carácter propio. Y bajo la dirección del Espíritu Santo, cada uno de los evangelistas va a poner un material y una palabrita diferente en cada parte del relato para mostrar un énfasis distinto. Por ejemplo, Marcos y Lucas dicen que los traían para que los tocase. Pero Mateo nos amplía el panorama y nos va a decir que la intención de quienes estaban trayendo a estos niños era además que Jesús pusiese las manos sobre ellos, pero también para que Jesús orase por ellos. Entonces Mateo nos va a agregar eso. Marcos va a informar, por ejemplo, que Jesús se indigna a ver la conducta maleducada de los discípulos. Y esta información no aparece ni en Mateo ni en Lucas. Esta indignación solo está en Marcos, cuando Jesús realmente, la palabra que está ahí es muy fuerte, se enoja por lo que los discípulos están haciendo. Ni Mateo ni Marcos muestran lo que Lucas sí dice, que Jesús llama a los niños y a quienes los traían. Dice, aparta a los discípulos y dice, vengan acá, para que ellos vengan. Y solo Marcos nos va a dar el último detalle maravilloso, que Jesús, cuando los toma, los va a tomar en sus brazos, los va a bendecir tiernamente. Y la idea que comunica el texto es que lo va a hacer uno por uno, a cada uno de los que estaban allí. Los 3 evangelios sinópticos contienen la misma frase de Jesús: dejad a los niños venir a mí. Está idéntica en los 3 evangelios porque es el centro del mensaje. Y todos van a tener esta maravillosa enseñanza que Jesús quiere comunicar. Entonces, nuestro pasaje de la mañana de hoy lo vamos a estudiar desde 3 aspectos. En primer lugar, en la primera sección quiero que veamos el impedimento que está en el verso 13. Después vamos a ver la bendición en el verso 14. Y en último, vamos a ver la analogía que Jesús hace del verso 15 al 16. Impedimento, bendición y analogía. Es lo que encontramos aquí. En primer lugar, dice el verso 13, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Esta es una conducta o una tradición o algo que los judíos acostumbraban a hacer. Normalmente los padres judíos acostumbraban a llevar sus hijos donde los ancianos de la sinagoga, donde aquellos ancianos prominentes, aquellos rabinos, para que estos rabinos o estos ancianos pronunciaran bendiciones sobre sus hijos.
Nosotros vemos también que a lo largo de las Escrituras, padres bendicen a sus hijos con esta misma postura, poniendo sus manos y dando una bendición sobre ellos. Lo hace Noé, lo hace Isaac, lo hace Jacob. Pero en esta ocasión, estos que parecen ser los padres o gente mayor quieren llevar a los niños delante de Jesús. No se nos dice ni el tiempo ni el lugar. Podría ser la misma casa donde dejamos a Jesús con sus discípulos contestando la pregunta acerca del divorcio. Pero ahora estos padres aparecen en escena queriendo presentar, queriendo llevar a estos niños delante de Jesús. Nos encontramos con un grupo de parientes cercanos llevando a sus hijos a Jesús para que los tocase, porque al parecer este afecto de Jesús por los niños ya era bien conocido. Y el término que aparece en Marcos para niños es el que significa hijos, pero Lucas usa otro término. El término que usa Lucas en este texto es brepos, que es como bebé, como niño de brazo. ¿Ok? Eran pequeñitos, eran casi que recién nacidos. Y la idea que este texto quiere decir es que los padres en medio de la multitud, viendo el amor, el poder y la majestad de Jesús, les llevan estos niños pequeños para que Jesús los toque y ore por ellos, los bendiga. Deseaban que Jesús orara por su bienestar espiritual, por el favor de Dios. No era un acto de magia lo que querían. Los niños que iban a recibir esta bendición era la acción que seguía después que Jesús orara por ellos. Era la dependencia en oración. Y en todos los casos a mí me parece que esto es una escena muy tierna. Imagínense estos padres queriendo que Jesús bendiga a sus hijos. Otros han llevado a Jesús paralíticos, han abierto techo, los han bajado en la mitad. Otros han querido presentar a gente que lo necesitaba. Pero ahora, ¿qué quieren hacer estos padres? Presentar a estos niños. Solo que tienen un impedimento, ¿cierto? ¿Qué les impide llegar hasta Jesús? A estos padres. Dígalo con confianza, que el impedimento son los discípulos mismos. Los discípulos no están muy de acuerdo con el deseo de estos padres. Y los discípulos parece que están viendo a estos niños como una interrupción. Vienen a molestar al maestro. Vienen a molestar cuando estamos aquí hablando cosas de grandes. Cuando estamos aquí tratando asuntos serios, vienen estos pequeños a molestar. Y parece que estos discípulos, ahí la palabra que aparece, reprendían a los que lo presentaban, censuraban, regañaban, lo hacían de manera enérgica. ¿Cómo se te ocurre traer ahora a este poco de niños aquí cuando esto tenemos una reunión seria? Los discípulos están enojados. Los discípulos ahora actúan como guardaespaldas, ¿cierto? Son feroces guardaespaldas, reprenden a quienes intentan llegar hasta Jesús, y estos son los que le impiden. Y una vez más, los discípulos muestran que ellos quieren tener el control. Ellos son los fiscales, quienes controlan, quienes dicen quiénes sí pasan y quiénes no pasan. Estos discípulos una vez más están mostrando que están totalmente perdidos, que quieren ser guardianes, que quieren ser quienes determinan no solo quienes pueden usar el nombre de Jesús, como aquel hombre que estaba haciendo milagros y se lo impiden, sino que ahora también quieren decir quiénes pueden estar cerca y quiénes no pueden estar cerca de Jesús. Como dicen los abuelos, tomándose atribuciones que no les corresponden. No estaban reprendiendo a los niños, estaban reprendiendo a quienes lo traían. Parece que estaban ahí en la puerta diciendo: ¿para dónde se supone que va usted con esa peladera ahí? No, que vamos para... No. No me interrumpa el maestro. Aquí estamos tratando asuntos serios. La reacción de los discípulos era algo que ya se había vuelto como característico. No querían molestar al maestro por pequeñeces. No creían que el maestro fuera importunado por unas criaturas insignificantes.
Y yo creo que aquí hay muchísimo para aplicar, porque creo que como iglesia deberíamos replantear y examinarnos nosotros mismos cómo vemos la infancia de nuestra congregación, por ejemplo. ¿Cómo vemos a los niños de nuestra congregación? ¿Qué son para nosotros? Y si realmente son una prioridad o no lo son. Y yo creo que también nos muestra que una necesidad imperiosa tanto en el hogar como en la iglesia es conducir a los niños a Jesús. No impedírselo. Pero para esto se necesita una disposición decidida. Es necesario que nos levantemos y que nosotros, digamos, necesitamos acercar cada vez más a los niños a Jesús, para que Él le dé su gracia, su bendición. La oración por nuestros niños debería ser constante, debería ser habitual en nosotros. Y este relato nos muestra quienes muchas veces impiden que los niños realmente lleguen a Jesús. ¿Cuáles son los obstáculos en el camino de estos niños a Jesús? Parece que para poder resolver este problema de no poner obstáculos a los niños, tenemos que revisarnos nosotros los adultos. Algunos ven a los niños como un problema por resolver en la iglesia, ¿cierto? Y cuando hay muchos, algunos se ponen la mano en la cabeza y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Cuando la reacción debería ser al contrario. Qué bendición que cada vez son más. Tiene que haber una acción decidida a no poner impedimentos ni obstáculos, porque nosotros ponemos obstáculos a los niños con nuestras actitudes, con nuestro temperamento. ¿Y los amén dónde están? Con nuestro ejemplo ponemos obstáculos a los niños para que lleguen a Jesús, con las cosas que ven en nosotros. Ponemos obstáculos con nuestro señalamiento. Mi esposa me contó algo que pasó el domingo pasado. Mientras un niño estaba ahí metido en la adoración, adorando al Señor de lo profundo de su corazón, así como dice aquel maravilloso texto donde el Señor estaba perfeccionando su alabanza en la boca de esos niños. Los adolescentes y los jóvenes más grandes se burlaban de él. Tal parece que en la medida que crecemos nos hacemos más duros. Y parece que el camino correcto es volver a ser como ellos. Yo quisiera que cuando adoráramos todos levantáramos las manos como Salma, por ejemplo. ¿Usted no ha visto a Salma levantando las manos? Tiene que verla, tiene que verla. Pero nosotros a veces ponemos obstáculos y nosotros nos quejamos de los discípulos en el texto y decimos, qué duros son los discípulos. Y nosotros somos exactamente iguales. Muchas veces nosotros hemos sido iguales a ellos. Y yo por eso pregunto, ¿cómo vemos a la niñez de nuestra congregación? ¿Como una bendición y como un regalo de Dios o como un obstáculo, como un problema que resolver? Creo que cada una de nuestras actitudes, lo que hacemos, cómo tratamos, cómo cuidamos, por ejemplo, las instalaciones de los niños. Yo he escuchado a adultos decirme, ay, primero le pusieron aire a los niños que a nosotros. Hermano, ese era el camino correcto. Ese era el camino, después nosotros. En la manera en que nosotros nos comportamos, en cómo nosotros cuidamos cada una de las instalaciones y lo que son para ellos, estamos demostrando cuánto realmente valen para nosotros. Y si somos o no somos como los discípulos en esta ocasión. Así que entonces Jesús ahora indignado tiene que interceder por los niños y tiene que informarle a sus discípulos que el reino le pertenece a los que son como ellos. Y esa es nuestra segunda sección del texto. Después de este impedimento en el versículo 13, encontramos ahora a Jesús en el verso 14 expresando una hermosa bendición. Verso 14. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios.
Al ver a Jesús el reproche excesivo de los discípulos hacia los que traían a estos niños, dice el texto, se indignó y decía que es una expresión muy fuerte, se enfadó, se enojó, se disgustó. Jesús se indigna por la falta de comprensión de los discípulos, por la actitud de los discípulos. ¿Con quién es el disgusto de Jesús? ¿Con quienes traen a los niños? ¿Con quiénes? Con los discípulos. Hermano, tenga presente algo. Cada vez que los discípulos hagan un agravio a los pequeños y a los indefensos, el Señor se indigna. Así que mucho cuidado. Mucho cuidado. El Señor se indigna cada vez que con los insignificantes y cada vez que usted se mete con los pequeños, se indigna. Es lo que el texto está diciendo. Y Jesús a los discípulos y por la manera en que están tratando a los niños, los confronta. Y fíjense que ha pasado poco tiempo desde aquel incidente de los discípulos prohibiéndole a un hombre hacer milagros en el nombre de Jesús. Oh Señor, usted no pertenece a nuestro grupo, mucho cuidado, se lo prohibimos. Como si fuera marca registrada. No tiene autoridad, no tiene derecho, y que Jesús los tiene que confrontar también. Y aquí vuelven a obstruir, pero en esta ocasión es más grave, porque se mete con los dueños del reino. Y Jesús ahora tiene algo que decirle. Y Jesús, la respuesta en el texto que dirige a los discípulos es una respuesta enfática. Y fíjense cómo la indignación de Jesús se refleja en dos órdenes que Jesús les da. La primera orden que les da es: dejad a los niños venir a mí. Y la segunda orden que les da es: no se lo impidáis. El tiempo en el que está escrito estas dos órdenes equivalen a decir: me hacen el favor e interrumpen ya lo que están haciendo. Le dice a los discípulos: interrumpan inmediatamente lo que están haciendo. Y además les ordena que en lugar de impedir que lleguen, ábranle paso para que lleguen. Es una orden enfática. Dejen que los niños tengan acceso a Él. Y ahora da la razón por la cual Él dice esto. Dice: porque de los tales es el reino de Dios. La razón que Jesús da para ordenar a los discípulos para que dejen a los niños venir a Él y no impedírselo es que de los tales, es decir, de todos los que son como ellos, que en humilde confianza son capaces de llegar como lo hace un niño, de estos es el reino de Dios. Miren, si alguien tiene el espíritu que se necesita para recibir y entrar al reino, son los niños. Los niños tienen el espíritu que se necesita, tienen la humildad y la capacidad de recepción que se necesita para entrar al reino. El reino es de todos aquellos que con humilde confianza vienen a Jesús como lo hace un niño. Y aquí es donde Jesús quiere llegar y ya los tiene en el lugar preciso para decirles lo que quiere decirles. Y esto nos lleva al último punto de esto y el centro de la enseñanza de Jesús. Versículo 15 y 16. De cierto os digo. Cada vez que usted vea la expresión de cierto os digo, agárrese. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y luego dice el 16, y tomándolo en sus brazos o en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Este último punto hemos dicho que es la analogía, ¿cierto? Jesús ahora aprovecha este acontecimiento de los niños para hacer una perfecta analogía, para demostrar cómo la salvación es un asunto completamente de gracia y por gracia.
no de merecimiento. Y este va a ser un golpe certero contra cualquier forma de legalismo. Los adultos todos se lo quieren ganar. Todo es cuánto vale. Todo es qué tengo que hacer. Esa es la pregunta que va a hacer el joven rico en el relato inmediatamente después. Siguiente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque nosotros todos queremos ganárnoslo. Pero los niños no. Los niños reciben absolutamente todo lo que les dan. Amén. Hubiesen visto a Valerie recibiendo sus regalos ayer. Se iba contenta, no sabía ni qué había adentro. Pero había regalos y así lo recibía. A nosotros alguien nos va a dar algo y decimos, ven acá y ¿esto cuánto vale? No, te lo estoy regalando. Porque nosotros todos nos los queremos ganar. Así que un niño no puede hacer nada para merecer la salvación. Y dice Jesús que el que no reciba el reino de Dios como, ahí está la analogía, un niño, no entrará en él. Y este es el golpe certero contra los fariseos y todos los que confiaban en las buenas obras. ¿Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Qué hay que hacer? Es la pregunta de Nicodemo. La que trae ahí en lo profundo de su corazón. Jesús le dice, fácil. Hay que nacer de nuevo. ¿Por qué a Nicodemo le da tan duro la respuesta de Jesús? Porque esto era algo que él no podía hacer. Él hubiese hecho cualquier cosa, estaba acostumbrado a eso. A guardar la ley, a cumplir mandamientos, ordenanzas, a vestirse de una forma, a hablar de una forma. Es más, si a Nicodemo le hubiesen dicho, ¿sabes qué? Tienes que dar un dinero, lo hubiese dado. Porque hacer es muy fácil. Pero esto de la salvación no es algo que tú puedas hacer. Es algo que tienes que recibir. Es algo que te es dado por gracia. Y lo que Jesús le está diciendo es que el verdadero discípulo ha de hacerse como un niño para recibir el reino, en lugar de actuar como un supervisor que aleja a otras personas. Nadie te mandó a estar de supervisor, a decir quién sí y quién no. Y fíjense que en el capítulo que nosotros leímos, el capítulo anterior, Jesús ya les ha puesto a un niño como ejemplo a los discípulos. ¿Cuándo le puso a un niño como ejemplo? Cuando estaban discutiendo quién era el mayor. Bueno, y ahora quién va a ser el mayor entre nosotros. Les tiene que poner a un niño y decirle, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Y fíjense que Jesús, cuando le pone a este niño en medio de ellos, lo hace con la intención de mostrarles un punto. Yo les decía que los niños en este contexto no tienen la misma connotación que nosotros tenemos hoy de los niños. Un niño en este contexto es insignificante, sin valor. Siempre lo estaban sacando, siempre lo estaban... Ahí están los discípulos diciendo, no, esto es insignificante. No tienen valor alguno. Y el punto de comparación que Jesús le quiere decir es que debemos ser tan insignificantes, no buscar ser relevantes, sino que entre más pequeños somos en el reino, más grandes somos. Y decíamos que esta es la verdadera grandeza, porque un niño no tenía poder, no tenía prestigio, no tenía derecho, era alguien dependiente, es alguien vulnerable, es alguien que está completamente sujeto a la autoridad del Padre. Y Jesús nos está diciendo, así debemos ser, dependientes, saber que estamos completamente sujetos a la voluntad y a la autoridad del Padre. Jesús les había dicho, el que quiere ser importante debe considerarse insignificante, debe hacerse pequeño, debe hacerse siervo. Y Jesús requiere entonces que estos discípulos que quieren ser grandes se muestren humildes y siervos, y que así sean verdaderamente grandes. Y ahora en nuestro texto nos dice nuevamente que Jesús está diciendo de que tenemos que ser como niños. El que no reciba el reino de Dios como un niño
un niño que no tenía derecho, que con mucha frecuencia se le ignoraba, que nadie se tomaba la molestia ni siquiera de luchar por ellos. Estos niños que tienen que ser llevados por otros, que no tienen nada. Jesús les pone de nuevo como ejemplo y dice: tienes que hacerte pequeño. Fíjense que los discípulos se están creyendo cada vez más grandes y ahora se creen con ínfulas de grandeza, de que ahora pueden controlar quién entra y quién no entra. Los discípulos se están llenando de este orgullo, que quieren afirmar su poder y su influencia, y Jesús le está diciendo: tienes que aprender a ministrar a los pequeños y además tienes que aprender de su actitud y hacerte tú pequeño. Y yo creo que es fácil ignorar a los pequeños, pero si algo nos dice la Biblia es que el poder de Dios obra más poderosamente en medio de la debilidad. Cuando nos sentimos más débiles, cuando nos hacemos pequeños como un niño, cuando reconocemos nuestra pobreza de espíritu, cuando reconocemos que somos insignificantes, que no tenemos ningún derecho, estamos en el camino correcto para recibir todo lo que el reino viene a darnos. Cuando somos pequeños, los niños están siempre abiertos a recibir, los adultos siempre quieren ganarse lo que reciben. Ahí estará el joven rico diciéndonos eso. Yo creo que esto es un mensaje que tiene que combatir toda ínfula de grandeza en nuestra vida, amén. Todo intento de orgullo innecesario en nuestra vida. Entre más pequeño te hagas, más grande serás en el reino. Yo creo que usted no me está escuchando lo que yo dije. Entre más pequeño te hagas, más grande serás en el reino. Ahora sí me escuchó mejor. Entre más siervo te hagas, más serás como Jesús. El ministerio y el servicio no son para ganar estatus ni grandeza. Toda esa gente que usted ve poniéndose títulos, que te llamen de determinada forma, que está buscando simplemente que alguien le reconozca y que incluso discute acerca de cómo deberías llamarte, si eres pastor, apóstol, ángel, arcángel, ¿cierto? Cuando el único título digno que pudiera tener cada uno de nosotros y que Jesús lo llevó con todo esplendor es el título de siervo. Si hay un título que realmente da grandeza en el reino, es el título de siervo, porque aquel que se hace siervo es realmente grande en el reino, porque aquel que quiere ser primero tiene que ser postrero y tendrá que ser último. Así que en la medida que te haces más pequeño, más grande eres en el reino. Esto no es un asunto de que te digan pastor, apóstol. Cuidado, apóstol. Disculpe, hermano, profeta a las naciones, porque soy internacional. Lo único que muestra es estar lejos de realmente el corazón de Dios. El ministerio y el servicio no es para ascender, es para descender. Descender como lo hizo Cristo. Y cuando cantamos Señor, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, estamos cantando eso. Que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y se nos pide a nosotros que haya en nosotros ese mismo sentir de hacernos cada vez más pequeños, más vulnerables. No es para ganar posiciones, no es para ganar aplausos, es para hacernos cada vez más pequeños y más insignificantes como un niño lo es. Y Jesús se los está mostrando con su vida y les va a decir: así como yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. El rey que se hace siervo. Así que entre más pequeños nos hacemos, más
grande somos en el reino. Yo creo que aquí lo que está mostrando estos adultos es que están siendo muy orgullosos. Los discípulos tenían ínfulas de grandeza y se les manda a hacerse pequeños para que puedan entrar al reino. Si no, están fuera. Todo aquel que quiera entrar al reino, sin importar su edad, debe venir a Cristo humildemente, con la confianza y la humildad con la que un niño llega. Cuando nosotros confiamos en Jesús, el resultado de la confianza es la obediencia. Cuando un niño confía en su padre, obedece. Así no entienda. Usted no ha visto, a mí me gusta mucho una escena cuando el papá está dentro de la piscina y el niñito está así como si se tira o no se tira, ¿cierto? Y acá está el papá y le dice, ven, yo te voy a recibir. ¿Qué hace el niño? Él no sabe nada acerca de la profundidad de la piscina, no sabe nada del sistema respiratorio, no sabe nada del principio de Arquímedes, no sabe nada de flotabilidad. No sabe ninguno de esos conceptos, no sabe cuál es la composición química del agua, cuánto cloro tiene la piscina. Y sin saber eso, se lanza, porque tiene la confianza de que no depende de nada de este conocimiento, sino de que su padre está allí. Y su padre le ha dicho, ven, aquí estoy yo. Quien se arroja a los brazos del Padre Celestial con esa confianza es quien puede entrar al reino de los cielos. Cuando obedecemos, nosotros lo que estamos reconociendo de que Él es más sabio, de que Él sí entiende todo lo que yo no entiendo, de que Él es más que yo, que sus pensamientos son más elevados que los míos. Cuando obedecemos, humildemente reconocemos su autoridad, reconocemos que Él es más sabio que yo. Es decir, que los únicos que van camino al cielo son aquellos que están confiando en Dios de esa manera. Y yo creo que por esto es tan importante comunicar esta verdad desde edad temprana. Cada padre que trae a sus hijos a Jesús es igual a los de este relato. Aunque sus hijos no alcancen a entender, los padres sí. Y saben que el mejor lugar para que puedan estar sus hijos es cerca de Jesús. Yo hoy, Día de la Madre, honro a mi mamá por eso. Y le doy gracias a Dios por el entendimiento que el Señor le dio a mi mamá de que aunque me tuviera que cargar, el lugar donde yo tenía que estar era este. Y así chiquitica y todo como usted la ve, agarrado de brazo y brazo con mi hermana, y sabes que el lugar donde usted tiene que estar es aquí, cerca de Jesús. A veces con vara, a veces con 1 metro de costura, pero siempre con la disciplina que el amor da. Yo creo que cada padre que ha traído a sus hijos a Jesús es igual al de este relato. Porque muchas veces nosotros cometemos el error de creer que el reino se debe recibir como adulto, cuando es todo lo contrario. Creemos que el reino debe recibirse como adulto cuando debemos recibirlo como niño. Un niño, especialmente en este contexto, recibe lo que le ofrecen con sencillez, con naturalidad, no exige nada, porque lo recibe. Una vez hablando con alguien me decía, Luisfer, yo no entiendo por qué hay gente que después que se hace cristiano comienza a exigirle a Dios como si Dios tuviera una obligación con ellos. Yo le dije, sencillo, porque no ha entendido cuál es la verdadera naturaleza con la que el reino se recibe. Y yo les puse el siguiente ejemplo. Imagínate que tú vas a la calle, ¿cierto? Y encuentras a uno de estos niños sin hogar, desprotegido, que está enfermo, que está desnutrido, porque le ha tocado vivir una situación difícil en la calle de abandono. Y tú coges a uno de estos niños
le dice: a partir de este momento te voy a llevar a mi casa, te voy a hacer mi hijo, te voy a tratar como tal y todo lo que es mío va a ser tuyo. Y lo vas a llevar a la casa. ¿Cómo crees tú que va a estar ese niño? Ahora lo vas a bañar, lo vas a alimentar y cuando ya esté bien nutrido le dices: ¿sabes qué? A partir de este momento, como mi hijo, vas a estudiar y lo metes a un colegio. ¿Tú crees que ese niño se va a volver? Yo, en ese colegio, no. En ese colegio no estudia un hijo de los Bermúdez. ¿Cómo verías tú esa actitud? Es una actitud ridícula, ¿no? Desagradecida. Bueno, de la misma manera, así de ridículos y desagradecidos se ve todo aquel que después anda exigiendo cosas porque soy hijo del rey. Entonces, como yo soy tu hijo, entonces yo tengo que tener esto. Es ridículo y desagradecido. Porque nosotros estábamos en nuestra peor condición y en nuestra peor condición Él nos adoptó como sus hijos, nos dio su nombre, nos trajo a casa y nos dijo: a partir de este momento tienes mi nombre, eres mi hijo. Así que nosotros solo respondemos en agradecimiento y fe. Y no exigimos. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos después de la cruz es ganancia para nosotros. Así son los niños. Y así se recibe verdaderamente el reino. Yo creo que esto nos confronta porque nosotros siempre queremos crecer, ¿cierto? Siempre queremos crecer, pero el camino correcto es ser como un niño. Siempre queremos hacernos más viejos, con más experiencia, pero el camino correcto es volver a la sencillez de la niñez. Queremos saber más y más, pero el camino correcto es confiar como confía un niño, aunque no entienda todo, aunque no conozca todo, confía. Nosotros queremos primero saberlo todo para después confiar, porque queremos hacernos más grandes, más poderosos, y resulta que el camino correcto es al contrario. Solo somos grandes en el reino siendo tan pequeños e insignificantes como un niño en la época de Jesús. Y esto tiene que combatir toda ínfula de grandeza, todo orgullo, todo deseo de superioridad, toda competencia orgullosa. Ojalá nosotros arregláramos nuestras diferencias como las arreglan los niños. Sí. A los 5 minutos están como si nada hubiese pasado. ¿Por qué? Porque no hay orgullo en el corazón. No, él fue el que me pegó, que venga a pedir perdón. No, a medida que crecemos nos hacemos así. Nos vamos endureciendo. Ojalá nosotros arregláramos nuestras diferencias pronto, sin resentimiento, como si nada hubiese pasado, sin orgullo. Ojalá confiáramos en Dios como un niño confía en su padre. Yo creo que aquí está el verdadero reto de ser padre. Y es que una paternidad distorsionada también distorsiona la imagen de Dios para un niño. Los padres que me escuchan, la razón por la cual tú eres tan atacado y tan tentado es porque el enemigo de tu alma sabe que si tú caes, no solo se va a distorsionar la paternidad tuya para tu hijo, también la paternidad de Dios va a ser distorsionada. Nosotros hemos conversado con jóvenes que nos cuesta, ¿y sabes qué? Si Dios es como mi papá, ni me interesa. No lo quiero ni regalado. Porque aquí está la verdadera responsabilidad. Y parece que cuando crecemos nos endurecemos, nos volvemos orgullosos, nos alejamos. Entonces el camino es volver a ser como niños, con esa confianza. Y yo creo que a medida que vamos avanzando nosotros complicamos nuestra fe, ¿cierto? Y entonces usted escucha a esos predicadores de términos refunfuñados ahí, ay, escandalosos, y dice, suena bonito, y dice, ¿pero qué digo? No sé, pero se escuchó bonito. La complicamos cuando resulta que lo que necesitamos es una fe cada vez más sencilla. La sencillez. Una frase de uno de mis cantantes favoritos dice, Señor, dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan.
Ojalá nosotros recibiéramos la palabra de Dios como la reciben los niños. Véalos hoy cuando regresen y verá, viene contento. Papi, ¿qué te dijeron? Que Dios me ama. En cambio usted sale que no sé, estaban hablando ahí como de los pelados, yo no sé. ¿Cierto? Pero él viene dichoso porque mira, Dios me ama, Él me creó, Él me lo recibe con tanta alegría. Y nosotros estamos pensando, ¿será que eso sí o no? Sí, pero la exégesis sí estará bien trazada, la hermenéutica, la homilética, no sé, no me parece. En la medida que vamos creciendo, parece que nuestro corazón se va endureciendo, porque queremos cosas nuevas, queremos nuevas experiencias, queremos aumentar, queremos crecer en conocimiento, a tal punto que perdemos toda capacidad de asombro. Ya nada nos sorprende. Sí. La sencillez de pasajes como esta, sí, ahí está bonito y todo, pero no nos sorprende. Y parece que el camino entonces está a volver a esa sencillez de la niñez. De la misma forma Jesús se lo va a hacer ver a Nicodemo, ¿cierto? Nicodemo viene todo pomposo, viene de noche para que no lo vean, que se está juntando con Jesús. Jesús no lo deja ni hablar. Dice, quien quiera ver el reino tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo? O sea, estás diciendo que yo, después que soy tan viejo, tengo que volver a nacer. Sí, tienes que volver a empezar. Y Nicodemo viene con frases a tratar de halagar a Jesús y dice, sabemos que vienes de Dios. Y Jesús le dice, no, es que no sabes nada. No sabes realmente cómo es el asunto. Tu problema, Nicodemo, es que crees que sabes porque eres religioso y estás en el camino correcto. Tienes que empezar de nuevo. Tienes que nacer. Y yo creo que dentro de todas las cosas que la conversación de Jesús tiene con Nicodemo implica, yo lo que pienso también es que ese texto también apunta, es que para nacer de nuevo se requiere la sencillez de un niño en cuanto a la fe. Creer que no me tengo que ganar nada. Creer que eso es un regalo que solo Dios puede hacer en mí y que debo nacer del Espíritu. Empezar de nuevo. Después de tanto tiempo, dice Nicodemo, ¿tú no sabes que yo he llegado a la posición más alta, principal? ¿Tú no sabes que yo tengo todos los títulos? Sí, pero no sirve para nada. Debes empezar de nuevo. Debes nacer de nuevo. Nuestro texto de esta mañana termina en el verso 16 con una escena tierna. Dice que y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Les decía que solo Marcos tiene esta parte del texto y solo él nos permite ver, y el tiempo en el que está escrito, lo que quiere decir es que Jesús fue cogiendo a uno por uno y fue colocando las manos sobre ellos, los recibía de quien lo había traído, hacía una oración y luego se los regresaba. Uno por uno Jesús los va bendiciendo y les va pronunciando una oración al Padre. Y su corazón siente gran compasión por este pequeñito. Yo creo que aquí está la mayor bendición que un padre le puede dar a su hijo, ¿cierto? La mayor bendición que un padre le puede otorgar a su hijo es evangelizarlo en amor. Es traerlo a los brazos de Jesús. La mayor prioridad de un padre como mayordomo de la vida de sus hijos es esta. Padres, ustedes son mayordomos de la vida de sus hijos. Y el mayor legado que le pueden dar es que él pueda entender y creer esta verdad. Es presentarle a Jesús. La salvación, eso es una obra soberana, pero los padres son agentes por medio de los cuales Dios va a llevar a cabo esta obra. Los padres son los principales misioneros de la vida de sus hijos y son los primeros responsables, no los maestros de escuela dominical. Y este texto nos deja ver eso. Nos deja ver el interés de Jesús por los niños. Para Jesús también fue una oportunidad de bendecirles, de transmitir a los discípulos una importante
enseñanza de acuerdo a la salvación. Jesús siempre se va a ver interesado. ¿Recuerdan el pasaje de la hija de Jairo? Todo el mundo asombrado por el milagro después que resucitó. ¿En qué estaba pensando Jesús? En que la niña no había comido. Todo el mundo corriendo y los papás, denle algo de comer que no has comido. Jesús siempre se va a ver interesado por los niños. Y se nos manda a nosotros a poder cuidar. A nosotros como padres y a nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad. Padre, instrúyelo, corrígelo, que vea en ti el deseo genuino de querer venir a la iglesia. Que desde temprana edad pueda entender y que pueda vivir el evangelio porque lo ve en ti. Porque ve que esto de verdad funciona, que esto es distinto, de que realmente es relevante. Padres, no impidas que tu hijo venga a Jesús. Y no solo prohibiéndole. Yo recuerdo que normalmente nuestro mayor conflicto a veces con nuestro gabinete infantil es que los padres, en vez de castigar con el Xbox, castigan con la iglesia. No vas a ir a la iglesia. Y tiene un montón de cosas como disciplinar, ¿cierto? No quita tablet, no quita celular, no quita Peppa Pig, pero sí la iglesia. Amén. Entonces, no, es que le estoy dando donde es. No cometas ese grave error. No le impidas a tus hijos venir a Jesús. No les des un mal ejemplo que le impida llegar a Jesús. Debes enseñarle la palabra, debes dejar que Él llegue a sus pies. Y eso es lo que este pasaje debería llevarnos. Jesús le encomienda a los niños, a sus discípulos, y le dice, debes ser como ellos, no debes ignorarlo. Nuestra actitud debe ser la de un niño. Estas criaturas, estos pequeños tienen mucho que enseñarnos acerca de la grandeza, acerca de cómo ser verdaderamente grande en el reino de los cielos. ¿Quieres ser grande? Debes ser tan pequeño como Él. Entre más pequeño seas, más grande serás en el reino. Entre más siervo te hagas, más serás como Jesús. Te invito a cerrar tus ojos donde estás por un momento. Y que examinemos juntos nuestra propia conciencia y nuestro propio corazón. Hasta dónde nuestro corazón se ha endurecido. Hasta dónde, queriendo ser más grande, conocer más, hemos perdido la sencillez. Hemos perdido de vista la insignificancia, lo irrelevante que somos y cómo siendo tan pequeños y tan irrelevantes, tal cual como Jesús les decía a sus discípulos, no teman, manada pequeña, que a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Somos pequeños, pero con un Dios grande. Somos débiles, pero con un Dios que es capaz de trabajar en medio de nuestra debilidad y cuyo poder se perfecciona en medio de nuestra debilidad. Así que diga el débil, fuerte soy. Tan solo somos vasos de barro insignificantes, para que realmente todos puedan ver el gran tesoro que se esconde en este tesoro, en este vaso de barro. Señor, nosotros queremos volver a la sencillez de nuestra niñez, a confiar en ti como un niño confía en su padre, aunque no lo entiende todo, aunque no comprende todo, aunque no conoce todo, solo confía porque es su padre quien ordena. Nosotros queremos venir a ti a recibir lo que tienes para nosotros, sin exigir nada,
a recibir con el agradecimiento de un niño a que se le obsequia algo, con la sencillez de un niño que recibe lo que le dan, con la humildad y la sencillez de un niño que sabe que no tiene ningún derecho, que no puede hacer nada, que no hay nada que pueda conseguir por él mismo, que no se puede ganar nada, sino que depende total y absolutamente de su Padre. Nosotros queremos crecer para ganarnos nuestras propias cosas. Nosotros queremos desprendernos de ti para hacer nuestra propia vida. Y somos como aquel hijo que pide la parte de la herencia que le corresponde, a malgastarla y hacer su propia vida, porque cree que puede vivir lejos de ti a su propia manera de vivir. Y luego se da cuenta lo perdido que estaba. No queremos ganarnos nada porque no podemos ganarnos nada, Señor, sino que venimos delante de ti reconociendo nuestra pequeñez, nuestra insignificancia, reconociendo que no somos nada para que nos hayas amado. ¿Quién soy yo para que siquiera tengas de mi memoria? No somos nada. Y sin embargo, en tu infinito amor te has querido acercar a nosotros para salvarnos, para redimirnos, para hacernos tus hijos. Señor, con esta humildad y con esta sencillez quiero acercarme a ti. Hoy levanto los brazos al cielo, como lo hace un niño pidiendo la intervención de su padre. Hoy levanto mis brazos al cielo solo para decirte: levántame. Porque lo intenté en mis fuerzas. Pensé que podría ganármelo por mis propios méritos. Pensé que podría hacerlo a mi propia manera de pensar. Y hoy tú me invitas a volver. Creí que ya había entendido. Creí que ya había avanzado y que ya conocía. Y resulta que de oídas solamente te había oído. Pero hasta ahora mis ojos te ven. Hasta ahora realmente entiendo que no está en complicar cada vez más mi fe, sino en que mi fe cada vez sea más sencilla. Una fe más sencilla, Señor. Una confianza total y absoluta en lo que solo tú puedes hacer. Un reconocimiento de que sin importar cuánto posea, quién soy y cuáles son mis títulos, separado de ti nada soy, estoy perdido. Una pobreza en espíritu, de la cual tú dijiste que los que son pobres en espíritu son bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Ayúdame a entender, Señor, que tengo que recibirlo con la sencillez con la que un niño recibe aquello que le dan. Y a ti te plació darnos el reino, siendo una manada pequeña, siendo insignificantes. Señor, que para nosotros la mayor honra y el mayor título que podamos tener es de hijo tuyo, de que somos tus hijos. Y Padre bueno, que mientras te servimos, nuestro mayor título pueda ser siervo, en la misma connotación del apóstol Pablo cuando decía siervo de Jesucristo, cuando usaba una palabra demasiado fuerte para nuestra mente, porque la palabra que realmente decía era esclavo tuyo, rendido completamente a tus pies, cercano a ti. Padre, y ahora, en este mismo sentir, levantamos una oración por nuestros niños. Levantamos una oración
por la niñez de nuestra congregación. Levantamos una oración por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros sobrinos. Levantamos una oración, Señor, delante de ti, por aquellos que tú dices que tienen la actitud correcta, por aquellos que nos has puesto como ejemplo. Oramos por cada maestro de escuela dominical, por cada guía del ministerio Ictus. Oramos para que tú les ayudes a ser, Señor, ejemplo a esta generación. Hemos orado y hemos pedido, Señor, por cada padre en este lugar, para que ninguno de ellos sea un impedimento para que estos niños vengan a ti. Para que ninguno de nosotros, Señor, con nuestro ejemplo, con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, sea tropiezo a estos pequeños, Señor. No queremos ser el objeto de tu indignación. No queremos hacer tropezar a uno de estos pequeños, sino que cada día en nosotros haya la disposición de que nuestros hijos te conozcan, de que tú levantes en este lugar, Señor, una generación que te tema y que te conozca. Oramos por la niñez de Cartagena y de Colombia, Señor. Oramos, Padre Santo, para que tú sanes las heridas causadas aún en medio de su seno familiar. Oramos por una niñez que sufre cada día, producto de la depravación del corazón humano, Señor. Guarda, Señor, a nuestros hijos. Guarda, Señor, a nuestros nietos. Guarda a los niños, Señor. Levantamos un clamor, Señor, en esta mañana y nos comprometemos delante de ti a que esto pueda ser un hábito en nosotros, a cuidar de ellos y a ser como ellos. Que yo pueda entender que entre más pequeño me haga, más grande soy en el reino. Que entre más siervo me haga, más soy como Jesús. Que no busque ascender cada día más, sino descender, tomar mi cruz y seguirte. Que no busque ganar posiciones, reconocimientos, fama ni aplausos, sino que cada día pueda ser más insignificante como un niño. Que yo te pueda adorar como un niño lo hace, como tú perfeccionas tu alabanza de la boca de los niños, de aquellos que aún están lactando. Oramos por los niños que vienen, Señor. Oramos por los aún no nacidos, para que encuentren en este lugar, Señor, un lugar en el cual puedan encontrarse contigo, para que tú levantes una generación que realmente haga historia, una generación que te teme y una generación que te conoce. En el nombre de Jesús. Amén y amén.